El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 23 de julio. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o una persecución a causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra, la entiende, ese da fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Continuamos hoy con toda la iglesia leyendo el libro del Éxodo. Llegamos hoy al capítulo 20, uno de los más emblemáticos de todo el Éxodo, donde se describe cómo el Señor entrega al pueblo el decálogo, las 10 palabras o los 10 mandamientos. Un texto que valdría la pena que hoy lo repasáramos en forma personal para que recuperemos una base de enseñanza que o no la dieron o la olvidamos. Cuando llego a este texto, en muchas explicaciones siempre recuerdo lo mismo. A nosotros nos enseñaron mal los mandamientos, tal vez por eso nos cuesta tanto cumplirlos. Cuando uno le pregunta a cualquier fiel, diga los mandamientos, inmediatamente dice: primero, amar a Dios sobre todas las cosas; segundo, santificar su nombre, y sigue de corrido. Pero uno mira el texto y así no comienzan los mandamientos.
Dice el texto que el Señor le dijo al pueblo: yo soy el Señor tu Dios, el que te saqué de Egipto, de la casa de esclavitud. Por eso cumple esto. Esa introducción es fundamental, porque nos da a entender que el pueblo ya había tenido experiencia de Dios, del Dios liberador, del Dios que los había salvado de la esclavitud. Y como tenían experiencia de Dios y conocían cómo actuaba Dios, entonces iban a abrazar los mandamientos con alegría. Y por eso los judíos se sentían orgullosos de cumplir preceptos y mandatos, porque era la imagen del Dios liberador que le daba mandamientos para protegerlos. ¿Qué nos tocó a muchos de nosotros? Aprender los mandamientos de memoria y cumplirlos sin saber a veces de dónde venían, sin tener experiencia de Dios. Y tal vez a lo largo del camino de la historia, pues tal vez hemos tenido nuestro encuentro con Dios. Y por eso cuesta tanto obedecerle a quien no se conoce. Por eso ahora incluso los manuales de catequesis han reformulado la estructura para enseñar los mandamientos casi al final del año, para que en los primeros meses el que va a recibir un sacramento tenga la experiencia de Dios, su encuentro personal con el Señor, y al final del proceso pues pueda recibir estos mandamientos con alegría, después de haberse encontrado con el Señor. Unos mandamientos que están marcados por las negaciones: no tendrás falsos dioses, no darás culto, no te postrarás, no pronunciarás el nombre en falso, no robarás, no envidiarás. Todo es negativo y tiene sentido, porque el pueblo era un niño en su relación con Dios. Y como han hecho muchos de ustedes que han tenido la bendición de ser padres o madres, en los primeros meses y años de los niños hay que prohibirles muchas cosas para que no se hagan daño. Vea, no corra que está listo el piso. Vea, no se asome a la ventana solo. Vea, no meta la mano en la estufa porque se quema. Esas prohibiciones no son para que lloren ni para que sufran, es todo lo contrario. Les prohibimos algunas cosas para que no se hagan daño. Así obraba Dios con el pueblo: prohibirle algunas cosas para que no se hicieran daño ni se alejaran de Dios. Ya cuando el pueblo evoluciona en su experiencia personal con Dios, pues vendrá la forma positiva de los mandamientos, que los encontramos en el Sermón de la Montaña. En el marco de este decálogo de los 10 mandamientos que tenemos, pues hay que reconocer que no están pasados de moda ni han sido superados, siguen estando vigentes para nosotros, que como cristianos heredamos todo el Antiguo Testamento. Llama la atención dentro del relato cómo es tan amplia la explicación del cumplimiento del día sábado. Usa varios renglones, en cambio otros mandamientos simplemente con el enunciado no matarás y se acabó y cambia de versículo. Esto nos da a entender que el autor que puso por escrito el texto pues se esmeró por valorar la relación íntima con Dios a través del descanso del día sábado, de él, de los esclavos, de los animales que tuviera la persona, descansaran en ese día sábado, haciendo eco al descanso de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Ese descanso sabatino no es solamente para reparar fuerzas, es una profesión de fe bien interesante que hacen los judíos, que manifiesta: aunque yo me quede quieto sin hacer nada, Dios sigue obrando por mí. Aunque yo me quede quieto en lo que ellos llaman la pequeña muerte, el mundo sigue sin mí, para manifestar que el único indispensable es Dios. ¿Qué descubrían ellos y nosotros con tristeza? Que a veces cuando yo me quedo quieto, el mundo sigue como mejor sin mí, porque a veces somos nosotros los de los problemas, los que ponemos zancadilla, los que ponemos dificultades. Por eso el descanso del sábado entre los judíos, que la iglesia transportó al domingo en virtud de la resurrección del Señor, que esta vez es un conflicto que algunos católicos tienen. ¿Por qué si el mandamiento dice el sábado, por qué nosotros descansamos el domingo? Porque para nosotros los cristianos el domingo, el día de la resurrección, es la nueva creación, donde todo vuelve a recomenzar. Y por eso lo que el judío hacía el sábado, la iglesia nos pide hacerlo el domingo: el descanso de las labores, el encuentro con Dios en el culto como es la Eucaristía, y la unión y la integración familiar, que son las 3 finalidades del día domingo. También nosotros estamos llamados a suspender actividades el domingo. La iglesia entiende que a muchos, por esta situación económica,
pues se rebuscan los fines de semana, entonces busquen otro espacio para cumplir el precepto. Pero si el trabajo depende de mí y yo por angurrioso, por acaparador quiero seguir trabajando incluso los domingos para producir más, ya es un pecado. O la señora que trabaja de lunes a sábado y el domingo pone a toda la familia a trabajar en casa haciendo aseo general y ni tiempo hay para ir a misa por la obsesión del trabajo y del aseo, es un pecado grave. El domingo, si podemos hacerlo, hay que descansarlo para manifestarle al Señor que el único indispensable es Él. También llama la atención en este decálogo la promesa que hace Dios en el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, se prolongarán tus días sobre la tierra y tendrás prosperidad en la tierra que Dios te dará. Es el único mandamiento que da una promesa si se cumple. Eso tampoco nos lo enseñaron cuando nos dijeron los mandamientos, simplemente nos los aprendimos, honrar padre y madre, y listo, y se acabó, y siga con el otro mandamiento. ¿Cuántas bendiciones hemos desperdiciado por no haber aprendido esto? Que la honra a los padres, más que un beneficio a ellos y un respeto a ellos, es atraer bendiciones personales presentes y futuras. Que hoy, en este día tan especial donde los mandamientos aparecen en nuestros textos, puedan recuperar vigencia entre nosotros. Luego, en el texto del Evangelio, escuchábamos la explicación de la parábola del sembrador, que salió en el día de ayer. Llama la atención cómo el terreno es explicado por el Señor. Y en nuestra vida tal vez hemos deambulado de terreno en terreno. Aquel borde de camino son aquellos que sí escuchan la palabra en forma esporádica, la aceptan, pero no tienen interés alguno en profundizar en ella. Entonces viene el maligno y la arrebata. Son de aquellos que algunos llamamos cristianos sociales, que sí, vienen a un templo cuando se viene un familiar a acompañar el matrimonio a un amigo, pero no hay interés. Esa palabra, por más sagrada que sea, como no encuentra eco, termina por esfumarse. Luego los sembrados en terreno pedregoso son aquellos que con alegría escuchan la palabra, les gusta, pero son inconstantes. Hoy sí, mañana no. Entonces, como no echan raíces, viene una dificultad y los acaban, los derrumban. A veces hemos deambulado por ese terreno. Los sembrados entre zarzas o espinos son aquellos que ciertamente les gusta la palabra, son tal vez piadosos, pero tienen tantas ocupaciones en el mundo, tantos afanes en la vida, tanto anhelo de dinero, que eso termina por ahogar la palabra que se pueda sembrar. Muchas veces hemos pasado por allí. Muchas preocupaciones en el mundo que ahogan la palabra. ¿Cuál es el ideal? Que lleguemos a ser tierra buena, aquellos que escuchan la palabra, la aceptan, la hacen vida. Allí es donde tenemos que permanecer para dar fruto. Al Señor no le importa la cantidad del fruto, le importa es que fructifiquemos. Por eso unos dieron 60, otros 100, otros 30. Que podamos dar fruto con la ayuda del Señor, guiados con la brújula de los mandamientos que hemos meditado en el día de hoy.